que sea tu Santo Espíritu guiándonos, direccionándonos. Padre, que no haya ni un solo pensamiento del suscrito, que seas tú utilizándome como un parlante, Señor, porque queremos escuchar, Señor, tu bendita palabra. Queremos que sea tu Santo Espíritu enseñándonos, guiándonos, direccionándonos. Que no sean palabras de hombre, mi Señor. Oramos para que tengamos plena disposición, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, cautivos en torno a tu palabra para guardarla y volverla por obra en nuestra vida. Oramos pues en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, nos habla la bendita palabra de que el Señor nos ha hecho actos para participar de la herencia. Y esto debe llenarnos a nosotros de gozo y de regocijo. Nuestro Señor nos hace aptos. Y vamos a hablar a la luz de estos 3 versículos. Vamos a tocar, mis hermanos, 3 temas. Y vamos a hablar del heredero, de los herederos, heredero y los herederos. De la constitución de esa herencia que nos ilustra la bendita palabra. Y vamos a hablar de la vida de los herederos en el tiempo presente. Entonces, ¿qué es el heredero? El heredero es sencillo, ¿no? Es el destinatario de una herencia. ¿Heredero es quién? Destinatario de una herencia. Heredero es cada uno de nuestros hijos si hablamos de nuestras propiedades. ¿Sí? Va a ser el destinatario de lo que has conseguido aquí en esta esfera terrenal. Ojalá esa herencia sea su bendita palabra aquí como frontales en medio de los ojos, porque todos los días les hablamos de la bendita palabra. Pero ese es el heredero. Y así entonces seguimos y podemos decir, ¿y a qué herencia se está refiriendo el hermano Pablo guiado por el Espíritu Santo aquí? Y la herencia, mis hermanos, ha ido mutando, se ha ido transformando, ¿sí? Mire, en el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, la herencia era una posesión, era la posesión de la tierra. Por eso nosotros, si vamos a Génesis 13, vamos a leer el versículo 15. Dice, porque toda la tierra, mire la promesa que nuestro Dios le hizo a Abraham, porque toda la tierra que ves la daré a ti, a tu descendencia para siempre. El versículo 17 le dice, levántate y vaya usted recorra la tierra a lo largo y a lo ancho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a ti te la daré. Entonces, en el Antiguo Testamento, la herencia está asociada a una posesión. En el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento, la herencia es todo lo que nuestro Dios posee, todo lo que nuestro Señor creó, todo lo que Dios ha hecho. ¿Y para quién lo hizo Dios? Dice la bendita palabra que todo ha sido hecho por Cristo, en Cristo y para Cristo. Todo ha sido hecho para Él. Es el heredero supremo, nuestro Señor Jesucristo, el unigénito Hijo del Padre. Hebreos 1:2 nos revela esta gran verdad de la siguiente manera. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Mire, cuando la bendita palabra nos dice que ha hablado por el Hijo, podemos evidenciar allí que expresa una relación intratrinitaria. Es el Padre hablando por su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, la segunda persona de la divinidad. Por eso es una relación intratrinitaria. Dios habla por su Hijo, ¿sí? Y habla por su Hijo y dice que es el único heredero, el heredero supremo, el heredero de todo cuanto existe. ¿Y cómo es la relación entre el Padre y el Hijo? Juan, en el prólogo de su libro, lo describe de la siguiente manera. Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el ¿qué? El unigénito, hijo del Padre, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire, y que diga que el unigénito es una palabra muy diciente en el griego, y dice que es el único de esa condición. Es decir, el unigénito es alguien irrepetible, el único de esa condición. Y se relaciona el Padre con su Hijo siendo una misma persona, teniendo los mismos principios, teniendo los mismos atributos. Ahora, es el Padre eterno y es el Hijo eterno. Y esto debemos entenderlo. ¿Desde cuándo somos padres? Si estamos hablando de un padre, lleva allí inmerso necesariamente que el padre tiene un hijo, ¿sí? Es decir, yo soy padre hace 20 años cuando nació mi primer hijo, Santiago. Antes yo no era padre, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto lleva usted de padre? La edad que lleve su hijo mayor. Usted es padre desde ese momento. Y cuando hablando de la primer persona de la Trinidad, del Padre eterno, entonces, ¿qué debemos entender? Que su Hijo es eterno. Si el Padre es eterno, es porque desde la eternidad y hasta la eternidad ha existido su Hijo. El Padre es eterno porque tiene un Hijo eterno y se relacionan en mismicidad. Los atributos del Padre son los atributos del Hijo. Las características del Padre son las características del Hijo. A Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, le ha dado a conocer. Y por eso conocemos al Padre. Cuando estudiamos la bendita palabra y nos damos cuenta cómo fue el trato de su Hijo para con toda la humanidad. Y podemos decir, el Padre es misericordioso porque el Hijo es misericordioso. El Padre es amor porque el Hijo es amor. El Padre es bondadoso porque el Hijo es bondadoso y todo lo que usted se imagine. El Padre es juego consumidor porque el Hijo, ¿sí? Todos los atributos del Padre están en el Hijo y esa es la relación. Y estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, sin esperanza, siendo enemigos de Dios. Y si estábamos muertos, pues teníamos necesitábamos vida. Y dice Juan, hablando del verbo, en el capítulo 1, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Consecuencia de haber reconocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, Efesios 2:6 lo ilustra de la mejor forma. Y dice, y juntamente con él nos resucitó. A los que estábamos muertos en delitos y pecados, seres inertes e inermes, nos resucitó. Juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, la vida, al creer en él nos da vida eterna. Versículo 4 de Juan 1, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y resplandeció en nosotros la luz y nos fue quitada la venda y ya no estamos en tinieblas. Pero el amigo que nos acompaña hoy, si no ha tenido un encuentro personal con mi Señor Jesucristo, sigue muerto en delitos y pecados. No tiene vida, no tiene relación con el Padre. Nos relacionamos nosotros con el Padre porque ahora Cristo vive en mí. ¿Y cómo es la comunión entre Padre e Hijo? Son una misma persona. Pero el que no tiene a Cristo, ¿cómo se va a relacionar con el Padre? No puede. Las cosas espirituales se entienden con el Espíritu y no tienes el Espíritu de Dios morando en ti. El destino final de la creación, mis hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Todo ha sido hecho por Él, en Él y para Él.
es el heredero supremo. Entonces, vamos a mirar los aspectos de esa herencia. ¿Cómo está conformada esa herencia? Ya vimos el heredero, pero vamos a ver cómo está conformada esa herencia. Y vamos allí a Colosenses 1 y leemos el versículo 16. Porque en Él, en nuestro Señor Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles. Mire, esto tiene una grandeza inmensa. Todo lo creado hace parte de la herencia que el Padre entrega a su Hijo, al heredero supremo. Todo lo creado, todo lo que ven nuestros ojos, la grandeza de toda la creación angelical, también pertenecen al Hijo. La grandeza del mundo venidero, se va a disolver la tierra y el cielo, vendrá tierra nueva y cielo nuevo. Todo eso es herencia del Hijo, pertenece a nuestro Señor Jesucristo, el heredero supremo. La grandeza del control vivencial, el poder sobre la vida y la muerte, son de nuestro Señor Jesucristo. Él es el heredero. Y aquí estamos viendo los aspectos que conforman la herencia. Ahora, toda esa herencia se da en una relación de amor. En esa relación intratrinitaria, nuestro Señor dice, ¿a quién enviaré? Y nuestro Señor Jesucristo dice, envíame a mí, heme aquí. El hacer tu voluntad, Padre, a mí me agrada. Envíame a mí. En una entrega absoluta. El Padre entrega todo al Hijo y el Hijo obedece y el Hijo retribuye ¿cómo? En una obediencia absoluta. Y es la relación entre Padre e Hijo. Por eso el Salmo 2, vemos nosotros el decreto de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial. Salmo 2. Nuestro Señor publica este decreto. Versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. ¿Y qué le dice? Pídeme lo que quieras, todo. Y todo será tuyo, todo te lo daré. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme. El Padre da todo al Hijo. Todo por Él ha sido creado, para Él y en Él. Entonces, que nuestro Señor nos haga actos que nos debe llenar de gozo. Versículo 12, Colosenses 1:12. Dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz. Mire, esto nos tiene que llenar a nosotros de felicidad. Dos cosas de este versículo. Nos hizo actos, es decir, éramos incompetentes, éramos inhábiles, estábamos inhabilitados para participar de esa herencia y nuestro Señor nos hace actos. Y segundo, nos hace actos para participar de la herencia que es un todo. Imagínense ustedes que conocen una familia multimillonaria y esa familia multimillonaria el padre tiene 3 hijos. Y los hijos desean, no que se muera su padre, pero sí algún día disfrutar de la herencia. Y si no fuesen sino 2, pues les toca más. Y si fuese 1, todo. La posición de nuestro Señor Jesucristo, el heredero supremo. Todo lo del Padre es del Hijo. Pídeme y el Padre se lo entrega, todo. Los confines, lo que nosotros ni siquiera alcanza la imaginación nuestra. Los pensamientos no alcanzan a ir tan lejos. Esa es la posición. Pero esa herencia que tiene ese señor muy rico, millonario, se puede dividir, se puede fraccionar y vamos a pensar que ese señor tenía 60 fincas, porque es multimillonario. Entonces 20, 20 y 20. Pero la herencia de nuestro Padre Celestial es un todo que no se fracciona. Y nos capacita, nos hace actos para participar
de ese todo de la herencia, del todo completo, no lo fracciona. Su Hijo y nosotros le recibimos, fuimos hechos parte de la familia de Dios, tenemos ese privilegio enorme de participar de la herencia como un todo, de cada una de las partes de la herencia, no de una fracción de la misma, de todo. Y entonces, ¿cómo ocurre eso? Miramos nosotros y vamos a ver tres aspectos de esa actitud que nuestro Señor pone en nosotros, de esa competencia, de esa habilitación. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Mire, nos ha librado, un acto de redención. ¿Cómo podemos participar de la herencia? Con un acto de redención. Dios hace para con nosotros un acto de redención, nos redime. Pero también nos cambia de posición. Estábamos en el mundo de las tinieblas y llega y nos ubica aquí, en el reino de su amado Hijo. Entonces, nos hace actos porque nos cambia de posición. Nos hace actos primero porque nos redime, luego nos cambia de posición y luego nos da una nueva relación con el Padre. Enemistados, enemigos de Dios, por nuestro pecado. Pero viene nuestro Señor Jesucristo, Dios le provee de carne y sangre, camina en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz y nos hace actos, redimiéndonos, cambiándonos de ubicación y dándonos una relación con el Padre. Porque no podríamos estar en presencia del Padre si no fuesen los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con esos tres aspectos, el que nos libre es un acto de redención, luego nos traslada y luego nos da esa nueva relación. Mire, éramos incapaces nosotros de participar de la herencia, estábamos inhabilitados. ¿Por qué? Estábamos tan inhabilitados que el hombre perdió el señorío sobre una pequeña parcela que Dios le había entregado de su herencia. ¿Sí? Una pequeña parcelita, una cosita insignificante, teniendo en cuenta el todo de la herencia de nuestro Señor. Y lo encontramos nosotros en Génesis 1:26. El hombre incompetente, el hombre inhabilitado, Dios le había entregado la tierra para que señoreara en ella. ¿Y qué significa señorear? ¿Por qué el hombre es señor en su hogar? Porque gobierna, ¿sí? Por eso cuando leemos los requisitos para ser anciano, entonces dice que gobierne bien su casa, es decir, es la misma palabra que señoree. Y vemos aquí en Génesis 26 que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué? Señoree. ¿Y en qué tenía que señorear? En los peces, ¿sí? En las aves, pero también en toda la tierra. El hombre, Dios le entrega los gobiernos de la tierra para que señoree. Señoree. Sea señor de la tierra. El Señor se la entrega, ¿sí? Y el hombre cede ese señorío y se lo entrega a Satanás por derrota. Lo entregó por derrota, no por creación. No es que Dios lo hubiera creado, no. Lo entregó por caída, no por propósito de Dios. Por eso cuando nosotros, el hombre peca y pierde el señorío. Cuando nosotros leemos en Lucas 4, vemos el diablo tentando a nuestro Señor Jesucristo. Y es muy diciente para lo que nosotros estamos estudiando. El hombre incompetente, el hombre inhabilitado, el hombre que no está capacitado. Capítulo 4, Evangelio de Lucas, versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. ¿Por qué?
porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién la entregó? El hombre. ¿Por qué usted puede ver violencia? ¿Por qué usted puede ver maldad? ¿Por qué usted puede ver el hijo contra el padre? ¿Por qué puede ver el padre contra el hijo? ¿Por qué puede ver tanta maldad en nuestro corazón? Dios no nos entregó, no, lo decidimos. Ejercitando nuestro libre albedrío, el hombre decidió el pecado y cede su señorío. Dios quería que el hombre señoreara la tierra en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero Dios no hizo máquinas ni hizo robots. Usted tiene libre albedrío y usted la utiliza de manera negativa y todos la utilizamos de manera negativa. No fue solo Adán y Eva, todos por elección decidimos pecar, todos. Y entonces el hombre decide pecar y entrega el reino de la tierra en manos de Satanás por caída. Y entonces ahora podemos ver a Dios. No, el mundo está bajo el maligno, porque el hombre incompetente entregó el señorío. Éramos enemigos, hijos de ira. Solo teníamos derecho ¿a qué? A la ira de nuestro Señor Jesucristo sobre nosotros, al juicio de Dios por nuestro pecado, a la muerte eterna. Pero gracias a nuestro Señor, versículo 14, Colosenses 1:14, que es grande en misericordia. Y entonces nos da redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención por su sangre, perdón de pecados. Y yo no sé si alcanzamos a entender la dimensión. El heredero supremo de todo nos da redención por su sangre. Decide morir, dar su vida, para que nosotros podamos ser en el presente herederos. Y que estuviésemos gozosos y alegres. Pero estamos andando por este mundo cabizbajos. Señor, que vinieras y que se acabe este sufrimiento y hoy mismo me llevaras. Cuando la salvación es para vivirla día a día. Somos herederos ya. Él no dice, te lo trasladará del reino de las tinieblas. No está en futuro. Nos ha trasladado, ya sucedió. Estamos en una nueva esfera. Nos viene al reino espiritual, el reino de su amado Hijo. Donde escuchaba yo, mire, alguien decía, la vida cristiana es como una noche en una mala pensión. Es solo una la noche. Y entonces sabes que eso ya va a amanecer. Y uno dice, una noche yo la paso por ahí en un rincón ahí, como sea. ¿Sí? Y en una mala pensión ya no voy a volver a regresar a ella. Y andamos en la vida cristiana, ¿sí? Y el gozo, ¿sí? Y somos herederos de todo y nos pasa una cosita así de pequeñita. Y esta vida tan dura, ¿sí? Que venga mi Señor. Mejor porque esto yo no lo soporto, no lo aguanto, ¿sí? Entonces, ¿cómo explicar esto? El Señor nos da redención por su sangre, perdón de pecados. Dice los estudiosos, como dice mi hermano Luis, ¿no? Los estudiosos, porque nosotros, por la misericordia del Señor, nosotros débiles, el Señor nos usa para avergonzar a los fuertes. Pero los estudiosos dicen que el principal de los, aquí no voy a hablar mal. Bueno, los estudiosos dicen que uno de los principios de la hermenéutica más fundamentales es que la Biblia se explica a sí misma. La Biblia no se contradice, nunca, ¿sí? Ninguna parte de la Biblia contradice a otro. Y para explicar este versículo, entonces vamos a Filipenses, para entender cómo es que el heredero supremo nos redime por su sangre y nos da el perdón de pecados. Y dice Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Me gustó mucho cuando preparando este estudio me di cuenta de esto que, mire, forma, la palabra forma en el griego dice que es la exteriorización de un valor interno que le da validez. Yo no lo entendí, así como ustedes no lo entendieron al principio, no lo entendí. ¿Sí? Forma es la exteriorización de un valor interno que le da validez. Entonces, si uno no recurre al ejemplo, no logra captar. Esta tela es una cortina. ¿Por qué es una cortina y no es tela? Porque tiene forma de cortina. Entonces, esta tela es una cortina. Pero esta siendo tela también no es una cortina. Solo será cortina cuando esté en forma de tela. Solo será cortina cuando la tela tenga esta forma que estamos viendo. Y lo que nos dice la bendita palabra aquí es que siendo en forma de Dios, y nadie puede tener forma de Dios si no es Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo. Y el apóstol nos enseña un contraste, lo marca mucho. Siendo en forma de Dios, viene a tomar forma de siervo, de esclavo. En forma de Dios toma forma de esclavo con un vehículo llamado cuerpo, para venir y caminar en obediencia hasta la muerte. El Señor soberano, el todopoderoso, el que con su palabra hizo todo cuanto nosotros vemos, decide de manera libre, de manera voluntaria decir: voy a ir al esclavo, a los mercados de esclavos. Voy a tomar un vehículo que se llama cuerpo, me voy a limitar en ese cuerpo y voy a morir en la cruz. La paga del pecado es muerte. Yo voy a pagar ese precio. ¿Cuánto tengo que pagar? Morir. Yo muero en la cruz. Y entonces pagué por todos los esclavos que estaban en el mercado. Y el que cree esa verdad absoluta tiene vida eterna. Así de sencillo. Ya nadie le va a cobrar. Ya no hay juicio sobre ti en relación al pecado, porque la paga del pecado siendo muerte, nuestro Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por amor, viene y se limita. Y esto que se limita, mis hermanos, uno puede lanzar este interrogante: ¿Dios le da hambre? No. Cuerpo glorificado, nosotros cuando seamos glorificados no tendremos hambre, no tenemos cansancio, nada. ¿Sí? ¿Y será que Dios le da hambre? No. ¿Dios necesita comer? No. Pero viene y se limita en un cuerpo humano, y podemos decir que el que sintió hambre en el desierto, siendo Dios, mismo tuvo hambre. Siendo Dios mismo tuvo hambre. El que es consuelo infinito, lo vimos nosotros llorando por un amigo suyo que acababa de morir. ¿Sí? El que sustenta todo y alimenta toda la creación, en el desierto tuvo hambre y el diablo le dice: convierta esas piedras en pan. Se limita en este cuerpo por amor a nosotros. El que es gozo y dimensión total dice: estoy triste hasta la muerte. Es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros en este vehículo llamado cuerpo. Es lo que Él hace. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Mire, toma forma de siervo y viene a la experiencia de los hombres. Adquiere experimentalmente todo lo que nosotros sentimos. Y se cumple lo que tanto hemos estudiado, lo que estudiamos en Hebreos, ¿no? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, porque padeció todo lo que usted cree que es muy duro y que lo estamos padeciendo y seguro. No, todo lo padeció todo. Se limitó y nos puede entender. Un sumo sacerdote que experimentó toda, porque estuvo en esta condición humana.
¿sí? Y toma ese vehículo, mis hermanos, para venir en misión de obediencia. ¿Su misión cuál era? La obediencia absoluta. Y por eso dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 4, versículo 34, mi comida es que haga la voluntad de que Él me envió y que acabe su obra. Mi comida, lo que me mueve, lo que me mantiene vivo, en pie, es que haga la voluntad de mi Padre y termine su obra. Y la pregunta, mis hermanos, es, ¿hemos valorado esto? O sea, nosotros pasa tan inadvertido, nos olvidamos todos los días de nuestra condición, de lo que debemos representar, de lo que debemos testificar, con tanta facilidad que el Supremo, el heredero supremo, se haya limitado en un cuerpo como el nuestro para que nosotros tengamos vida eterna, para que tengamos relación con el Padre, para que ya no vayas al lago de fuego, al infierno, sino que le podamos ver cara a cara y disfrutar de toda esa herencia. Una herencia que no se fracciona, una herencia que es un todo total. Miren, la muerte de nuestro Señor Jesucristo opera la liberación. Es decir, salvación es igual a libertad. ¿Sí? ¿Y dónde dice eso? Ahí mismo en Colosenses. Nos liberó, nos ha liberado, nos ha dado libertad. Y uno dice, bueno, nos ha liberado, sí, nos liberó de la muerte eterna. ¿Sí? Y entonces tenemos la concepción de que la salvación solo fue un evento ocurrido en el pasado. Cuando reconocí, ya, soy salvo y entonces ya no respondo por mi pecado porque ya mi Señor Jesucristo murió por mí en la cruz, tomó mi lugar. Y en el futuro este cuerpo será glorificado. Y en el presente, ¿cuándo eres libre? Cuando yo pequé, cuando usted pecó, cuando Adán pecó, vienen las cadenas del yo, las cadenas del mundo y la cadena de la carne. ¿Cuándo eres libre de ello? Dice la bendita palabra nuestro Señor Jesucristo en Juan 8, 34. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué quiere decir esto? Cada instante, cada momento, cada minuto, cada segundo, en cada situación, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué? De las cadenas del yo, de las cadenas del mundo y de las cadenas de la carne. Cuando pecamos, mis hermanos, es porque hemos dejado de vivir en Cristo. ¿Sí? Esa es la razón por la que pecamos de manera cotidiana. Cuando pecamos, deténgase a pensar y diga por qué. Y es porque ya no viviste a Cristo, no vives en Cristo. Y por eso pecamos. Porque cuando el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sí, entonces es que pequé y perdí mi salvación. No, no. Porque la paga del pecado es muerte y nuestro Señor Jesucristo y ya, pagó por nosotros. Y una deuda no se paga sino una vez. Pero no puedes experimentar en el presente esa salvación porque no estás viviendo en Cristo. Por eso caemos de continuo al pecado, porque no vivimos a Cristo. Cuando no vives a Cristo no te congregas. Cuando no vives a Cristo no pones cuidado de tu vestimenta y entonces por eso contristamos al hermano. Cuando no vivimos a Cristo yo no puedo tolerar que el hermano me diga cualquier cosita porque no vivo a Cristo. No puedo. Cuando no vivo a Cristo no tolero que no me saluden en la puerta. No estoy viviendo a Cristo.
Entonces yo no puedo amar a mi hermano. No puedo. Porque la cadena del yo, la vanagloria me tiene allí y es la soberbia del yo y es que soy yo. Entonces, si no vivo a Cristo, no puedo ser libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y estamos hablando de una salvación presente, continua, cotidiana. El Señor inició la obra en nosotros y nos va perfeccionando, nos va llevando. No es que creíste y te salió una aureola y alas y ya no vuelves a pecar nunca. No, pero tienes que vivir a Cristo. Y entonces, el creyente nuevo sigue con esas cadenas allí. Ya no va a responder por su pecado. No, ya la paga del pecado, ya nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por los pecados pasados, presentes y futuros. Pero tenemos que vivir a Cristo para ser libres de esas cadenas. Y por eso usted se puede decir, y lo hablábamos, ¿no? ¿Hace cuánto nací de nuevo? Porque nuestro Señor Jesucristo es el Hijo eterno. Nosotros somos hijos, ¿cuándo? Cuando nacimos nuevamente. Nos arrepentimos y creímos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero entonces, llevas tu memoria a ese momento cuando creíste y te paras ahora en la actualidad y dices, yo no volví a practicar esto, ¿sí? Y eso me ataba. Y yo era de esta forma y era así, así. Y mira, gracias a mi Señor, porque yo, con sus fuerzas y con mis fuerzas, no. Es nuestro Señor Jesucristo y el cumplimiento de que nos sigue limpiando con su bendita palabra si usted y yo nos disponemos y el Espíritu Santo saca esa escoria de nuestro corazón. Entonces, esas cadenas siguen ahí. La esclavitud del yo, que en primera de Juan 2:15 dice que es la vanagloria, usted ufanarse, usted quitarse, es que yo, el yoísmo, ¿sí? La esclavitud del mundo, todo lo que vemos en el mundo entra ¿qué? Por los ojos, los deseos de los ojos, dice primera de Juan 2:15. Y la esclavitud de la carne, los deseos de la carne, están allí. ¿Y cómo puedo ser libre de eso? Y entonces dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El yoísmo. Entonces, como vives en Cristo, ya el yo, la cadena del yo, ya no se enseñorea. Ya el yo que no me permite amar a mi hermano, el yo que no me permite perdonar, el yo que no me permite pedir disculpas porque soy yo y es que soy yo, está encadenado. Y si está encadenado, pues hombre, vivimos a Cristo, entonces yo estoy libre para perdonar. ¿Perdonar cuándo? Ah, pues cuando venga el hermano y me pida perdón. ¿Sí? No, en cualquier momento, sin que me pida perdón, porque ese pecado que el hermano pudo haber cometido, al tratarme mal, al levantarme la voz, al insultarme, al salirse de la ropa, ese pecado ya fue perdonado. Mire, por ese pecado murió mi Señor Jesucristo. Y así como yo perdono, mi Señor Jesucristo de manera constante me está perdonando a mí. Entonces, el yo está crucificado. Si vivimos en Cristo, y entonces ahora, ¿y el mundo? Estamos libres también de la cadena del mundo. Gálatas 6:14, dice el apóstol Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pero el mundo, mis hermanos, debemos entenderlo desde la esfera espiritual. No es el mundo físico. ¿Y por qué no es el mundo físico? Pues porque el Señor creó todo. Y Él dijo en Génesis que todo lo que hizo era bueno en gran manera. Entonces no puede ser que el mundo, es que el mundo, a ver, mira que el hermano está en el mundo. Le llevó a la esposa una serenata de esas de música de cuerda y eso es del mundo. Eso es del mundo, ¿sí?
el hermano Rubén estaba en el estadio Clásico América Cali. Está en el mundo. Sí, está en el mundo. El hermano Rubén. Mira, ¿qué era el mundo? A ver, yo estudié con un compañerito que era cristiano. Yo tenía 7 añitos, estábamos en segundo de primaria, de apellido Pupiales. Y yo me acuerdo que no tenían televisor, eran cristianos, los únicos cristianos que viene a mi memoria en la cuadra donde nosotros vivíamos. ¿Sí? Era extraño ver un cristiano. Hoy día todo, hay una cantidad, pero en ese tiempo no. Y por eso, y yo estudiaba con Pupiales. Y Pupiales, en la casa de Pupiales no había televisor ni radio. Porque el televisor es la caja del diablo. Ese es el mundo, ¿sí? El radio no es el mundo, el radio es el mundo. El internet es el mundo y el celular es el mundo. ¿No será que el mundo está en su intelecto y está en su corazón? ¿Y no será que el internet, la radio, la música son inocentes? Y lo que está mal es el control que busca el canal, poniendo imágenes que mis ojos no deberían ver. Dijo, ojo, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo he de mirar a una virgen? ¿Sí? ¿No será que todas esas cosas, la televisión, el internet, están para cumplir unos propósitos y el mundo cumple su propósito con ellos y nosotros cumplimos el propósito nuestro? Por eso es que esa internet fue de tanta bendición ahora en tiempo de pandemia y nosotros la utilizábamos para llevar la bendita palabra. Entonces, hermanitos, el mundo es el mundo espiritual, es la maldad. El mundo lo tienes allí en tu corazón, no es lo físico, ¿sí? Es el mundo. Entonces dice que somos libres del mundo, pero debemos entender el mundo de esa manera, porque mire, dice por aquí una frase que me gustó mucho, y dice que depende el motor que utilices, ese es el resultado. Si tu motor lo que te mueve es lo material, el resultado son cosas materiales. Y si el motor de lo que te pone en marcha es espiritual, el resultado es espiritual. Entonces, si yo vengo aquí a orar el jueves de oración y entonces yo hago la oración que hacían los fariseos, ¿sí? Y digo cosas muy bonitas. Y Señor, el cielo es el estrado de tus pies y cuán grande eres, Señor, que mire, así como esta cortina, así tú pusiste los cielos. Señor, todo es obra de tu mano. Pero ¿cómo lo estoy haciendo? Para ser visto y para ser oído. Mire cómo algo espiritual, que es la comunicación con mi Señor, se volvió material. Pero la hermanita que vino desde ayer o vino esta mañana con un trapito por ahí calladita y limpió las sillas para que mis hermanos estén cómodos y nadie sabe, lo hizo para mi Señor. Eso material termina siendo espiritual y termina agradando a nuestro Señor. Entonces el mundo no es lo físico. El mundo a que se refiere la bendita palabra es espiritual. Y es lo que debemos entender, mis hermanos. Ahora, las cadenas de la carne. Y dice Gálatas 5:19. No, vamos a leer Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y entonces, ¿cómo te das cuenta que crucificaste la carne? Ah, pues ya no hago las obras de la carne, ¿sí? ¿Y cuáles son las obras de la carne? Mire, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Gloria a Dios, porque ya no practico las obras de la carne. Y nos dice el apóstol, espere, versículo 20. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones que son divisiones, envidias. Ay, qué sorpresa, ¿no? Eso es carne. O sea que no estoy libre de las cadenas de la carne, ¿sí? Porque cuando yo no puedo guardar la unidad en mi iglesia porque yo me enojo, yo soy un carnal. Cuando yo no puedo guardar la concordia en la congregación, yo soy un carnal.
Cuando yo no puedo perdonar a mi hermano, yo soy un carnal. Y puedo estar viniendo martes, jueves, sábado en la mañana, me conecto, domingo vengo y soy constante. Y soy un carnal. Y soy un carnal. Y no mantengo la unidad de la iglesia. Y no me he dispuesto para que el Señor me limpie. Y no vivo a Cristo, lo dejo de vivir. Y por eso no soy libre. Soy un carnal. Y por eso termina el apóstol diciéndonos, está firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libres. Gálatas 5:21. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Padre Santo, mi Señor, Padre de la gloria, gracias damos por tu bendita palabra, mi Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a disponer nuestro corazón. Que tu Santo Espíritu sea quien nos guíe, que tu palabra sea esa lumbrera, Señor, que direccione cada paso nuestro. Gracias, Señor, porque somos conscientes que con mucha frecuencia, más de lo que quisiéramos, Señor, dejamos de vivir en Cristo. Ayúdanos, mi Señor, porque queremos ser libres, Señor, de la esclavitud de la carne, de la esclavitud del mundo y de la esclavitud del yo, Señor, de la vanagloria. Cuán, Señor, imperfectos somos, pero nos llena de esperanza, Padre Santo, que tú has iniciado la obra en nosotros y no hay obra que dejes inconclusa, mi Señor. Nos seguirás perfeccionando como lo estás haciendo a través de tu bendita palabra y guiados por tu Santo Espíritu. Gracias te damos por ello, mi Señor, porque tenemos una esperanza que es presente, Padre. Cristo es nuestra esperanza, mi Señor. Gracias, Padre, porque tenemos el gozo de ser herederos de toda la totalidad, Señor, de tu herencia que es inmensa, Padre Santo. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho coherederos. Gracias, Padre Santo, por el Cordero tuyo, mi Señor, que se dispuso desde antes de la fundación del mundo, antes que todo fuese. Gracias porque, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y se limitó en un cuerpo como el nuestro para ser obediente, Señor, para hacer tu voluntad. Gracias por esta mañana, Señor. Nos ponemos en tus manos de regreso a casa, que seas tú guiándonos, Señor, cuidándonos, estando en tus manos. Sabemos que son las mejores manos en las que podemos estar y nadie nos puede arrebatar de tu mano, Padre. Oramos pues en el nombre poderoso que sobre todo nombre, el de mi Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.